En los últimos días, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, Washington propuso que el organismo internacional interponga sanciones a distintos grupos de la delincuencia organizada de Haití, conocidos como la familia G9 y otras organizaciones delictivas, quienes serían sancionados por bloquear la entrada de combustibles y por mantener el país en estado de violencia. Según la ONU, la mitad de la población sufre de inseguridad alimentaria. Además, la decisión del presidente Henry de recortar el subsidio a los combustibles encendió la mecha para el surgimiento de protestas sociales en Haití. Esta catastrófica situación humanitaria ha llevado al diario de Jeff Bezos, el Washington Post, a formular que Estados Unidos debe liderar una intervención en Haití. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La crítica situación humanitaria que vive Haití luego del magnicidio del expresidente Jovenel Moïse ha sido constantemente referenciada por el Washington Post con un interés demasiado evidente. Y curiosamente, el diario que compró Jeff Bezos desde el año 2013 ha dedicado columnas editoriales de manera constante desde el magnicidio del 7 de julio de 2021. El mismo día que ocurrió el magnicidio contra Moïse, el Post publicó una columna titulada «Haití necesita una intervención rápida y vigorosa», bajo el argumento de que este hecho supone una amenaza humanitaria a millones de haitianos, categorizando esta situación como un urgente reto diplomático y de seguridad para los Estados Unidos y las organizaciones internacionales. En la misma columna, el comité editorial del Post hizo un llamado a prevenir un colapso que podría tener nefastas consecuencias e invitaron al gobierno de los Estados Unidos, junto a actores de alta influencia como Francia, Canadá y la Organización de Estados Americanos, deberían hacer presión para organizar una fuerza de mantenimiento de paz organizada por Estados Unidos. Días después, el 13 de julio de 2021, el comité editorial del Post decidió publicar otro artículo titulado «Hay buenas razones para preocuparnos por enviar tropas de Naciones Unidas hacia Haití, pero alguien más tiene una mejor idea». El Washington Post admitió los errores cometidos por las fuerzas de paz de la ONU, como los abusos de parte de las tropas a la población civil, pero de igual manera hacen un llamado a la intervención internacional como la ocurrida en 2004 luego del golpe de Estado del presidente Jean-Bertrand Aristide. Cabe mencionar que el magnicidio del último presidente en manos de mercenarios colombianos también hizo que el presidente Gustavo Petro pidiera disculpas a los representantes haitianos en la ONU por estos hechos bochornosos. A pesar de que los hechos hubiesen ocurrido mientras ejercía el poder el ampón neoliberal y amigo de Juan Guaidó, el expresidente Iván Duque. La extraña obsesión del Washington Post con Haití no se detuvo tras los hechos que terminaron con la vida de Moïse. El comité editorial publicó en 2021 3 artículos más sobre la isla caribeña titulados «No podemos ignorar más que Haití se dirige al caos. Haití necesita elecciones y fuerzas externas para hacerlas seguras», y otro titulado «Haití se dirige al caos y el mundo continúa mirando a otro lado». Con la crisis política y económica recrudeciendo en Haití por la escasez de alimentos y combustibles, el Post publicó 3 artículos este año sobre la supuesta necesidad de intervencionismo extranjero en cabeza de los Estados Unidos. El más reciente, publicado el 11 de octubre de 2022, titula «Sí, intervengan a Haití e impulsen la democracia». Los demócratas del Congreso hicieron un llamado en este sentido al presidente Joe Biden en una carta firmada por miembros del Senado y la Cámara de Representantes, entre los que se encuentra Bernie Sanders. Manifestaron que la policía de Haití actúa en conjunto a las pandillas y acusan a Henry de tener una potencial implicación en el magnicidio de Moïse. De igual manera, le solicitan a Biden evitar las reuniones entre representantes de los Estados Unidos con el presidente Ariel Henry y le hacen el llamado a Biden para que los Estados Unidos cree un gobierno de transición que respete la voluntad del pueblo de Haití.
Los demócratas también hacen hincapié en la necesidad de aceptar a los migrantes de este país e incorporar un plan de 10 años con Haití para establecer métodos de trabajo para evitar la percepción de que Estados Unidos impondrán sus procesos y resultados por encima de la gente de Haití. Finalmente, los demócratas invitan al presidente a elaborar un plan de protección de derechos humanos, un plan anticorrupción, de protección de los derechos humanos, la libertad de reunión y garantizar la protección a periodistas, priorizando un plan de recuperación después de la pandemia, los terremotos, huracanes que ha sufrido la isla. Según esta carta enviada por los demócratas a Biden, los Estados Unidos deberían comenzar a hacer esfuerzos para garantizar, según ellos, la libertad y la democracia en Haití. Para ellos, las intervenciones estadounidenses se hacen con un enfoque basado en la humildad, el respeto a las aspiraciones democráticas del pueblo de Haití. Claramente, si los Estados Unidos desean verdaderamente la estabilidad política y económica del pueblo de Haití, deberían comenzar por investigar a los ciudadanos estadounidenses residentes en Miami que presuntamente están directamente relacionados con el magnicidio del presidente de Haití. Porque la intervención extranjera en Haití ya es una realidad con solo este hecho. Pero las únicas soluciones para el gobierno estadounidense consisten en el enfoque propuesto por el Washington Post, el cual se basa en repetir hechos del pasado, como la intervención de tropas de la ONU en conjunto con varios países como Estados Unidos, Francia y Canadá. En la historia reciente ya se hicieron estos experimentos, específicamente en 1994 y en 2004. Los expresidentes Bush y Clinton fueron los artífices de este intervencionismo extranjero en el país más pobre del hemisferio occidental, y los abusos de las tropas para el mantenimiento de la paz ya tienen un historial perverso durante su asentamiento en Haití. La solución propuesta por el gobierno y el diario de Jeff Bezos básicamente consiste en repetir los errores del pasado. De acuerdo con una investigación del Centro para la Investigación de Economía y Política, el presidente de facto, Ariel Henry, solicitó el pasado 6 de octubre la asistencia de militares extranjeros. Las autoridades de Haití pidieron el despliegue de fuerzas armadas especiales para detener la crisis humanitaria y la inseguridad por los grupos delincuenciales y sus patrocinadores. El grupo de oposición en contra del actual gobierno de facto, denominado como el Grupo Montaña, catalogaron el llamado del gobierno como una traición. Los grupos opositores de Henry dicen que este llamado del presidente es un intento desesperado para seguir en el poder a los llamados de la población a que renuncie a su cargo como presidente previsional. Luego de los lamentables hechos acontecidos contra el expresidente Moïse, el Grupo Central, denominación que utilizan las embajadas de los aliados occidentales en Haití, le hicieron el llamado a Henry para que asumiera el poder luego de los hechos del 7 de julio de 2021. Luego de un año, el presidente de facto sigue en el poder y las protestas sociales se incrementan día a día. El Centro de Investigación de Economía y Política revela que la Oficina de Naciones Unidas en Haití había logrado un acuerdo para otorgar legitimidad al gobierno, pero las fuerzas de oposición del Grupo Montana dijeron haber sido apartados de dicho acuerdo. A pesar de que los diplomáticos creían que el acuerdo le daría estabilidad al país, el acuerdo se cayó. En el mes de octubre, los llamados de países occidentales a intervenir a Haití se hicieron notar aún más, desde el embajador de Canadá en Haití, pasando por el secretario de Estado Anthony Blinken y Luis Almagro desde la OEA, han hecho llamados de atención para que distintos actores internacionales establezcan una fuerza de seguridad internacional en la isla. Distintos informes muestran que la crisis humanitaria se debe en parte por el bloqueo de las bandas delincuenciales a la terminal Barreux. Esta terminal es la principal fuente de suministro de combustible de Haití. Dicho bloqueo ha provocado la agudización de esta crisis en el país más pobre de América. La compleja situación de Haití ha llegado a las instancias más altas de la ONU. El secretario general de la ONU hizo un llamado a los miembros del Consejo de Seguridad. Según Guterres, se debe considerar de manera urgente la solicitud del gobierno de Haití para desplegar fuerzas armadas especiales internacionales de distintos países para enfrentar la crisis. Estos llamados de la ONU han provocado que el embajador de Haití en los Estados Unidos solicite ante medios como Bloomberg y Reuters lo siguiente:
continente. Nos gustaría ver un mejor y profundo involucramiento de los Estados Unidos y Canadá, liderando una fuerza de choque que confronte los grupos delictivos y trabajemos para la restauración de la ley y el orden. Tanto Rusia como China se mostraron escépticos al llamado de Estados Unidos a intervenir en Haití, porque Estados Unidos mira al continente americano como su patio trasero y podría aumentar el rechazo del pueblo de los extranjeros que intervienen en sus asuntos internos. Es cierto, Haití necesita comida, medicinas y combustible de todo el continente americano. No más armas ni tropas del extranjero. Soy el J. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.